soy el alumno Diego Hurtado Montalbán del cuarto grado A, Institución Educativa Gagel. El tema que voy a exponer en esta ocasión es la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica. Como dije hace un momento, soy el alumno Hurtado Montalbán Diego del grado sección cuarto grado A Gagel, y el docente es a quien me dirijo, el docente Luis Monzón Pinglo. La tabla periódica de los elementos químicos. Esta fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev en el año de 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos, distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. Bien, los elementos químicos en la tabla periódica. Los elementos químicos en la tabla periódica se dividen y distribuyen de diversas maneras. Sin embargo, todas ellas obedecen a ciertos parámetros. Uno de ellos es que se usa el orden creciente del número atómico, a la vez que se colocan los elementos con propiedades similares en la misma columna. Además, que hay una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón de un átomo y su posición en la tabla periódica. Bien, ahora la distribución de los elementos químicos. La distribución de los elementos químicos se hace de diversas formas y maneras. Una de ellas es la división en bloques, la cual divide a los elementos de la tabla periódica en 4 bloques: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Para dividir la tabla periódica y los elementos en ese tipo de bloques se tiene en cuenta el orbital en el que reside el último electrón. Veamos primero el bloque S. El bloque S corresponde a los 2 primeros grupos, es decir, a los alcalinos y los alcalinotérreos, sin olvidarnos del helio e hidrógeno. El bloque P corresponde a los 6 últimos grupos y contiene a todos los metaloides. El bloque D, los grupos del 3 al 12, que están en él, y se puede decir que los metales de transición también. Por último, el bloque F, que se compone de los lantánidos y actínidos. Bien, pasamos a los grupos de la tabla periódica. Como mencioné hace unas diapositivas antes, la tabla periódica también se divide en grupos y periodos. A las columnas verticales de la tabla periódica, como había dicho, se les conoce como grupos. Esta está constituida por 18 columnas o familias, las cuales se ordenan en grupos, 8 grupos A y 8 grupos B. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Además, los números se enumeran de izquierda a derecha, según la última recomendación de la IUPAC, asignándole a cada familia un número arábigo, del 1 al 18, y entre paréntesis según la antigua propuesta de la IUPAC, asignándosele a cada número un número romano, con una letra A o B. Bien, tenemos ahí en la pantalla la clasificación de los elementos de la tabla periódica según sus grupos, los cuales son 18, como había mencionado antes. Bien, comencemos mencionándolos uno por uno. El grupo 1 primero contiene a los metales alcalinos, el grupo 2 a los metales alcalinotérreos, al grupo 3 a la familia del escandio, al grupo 4 a la familia del titanio, al grupo 5 la familia del vanadio, al grupo 6 la familia del cromo, al grupo 7 la familia del manganeso, al grupo 8 la familia del hierro, al grupo 9 la familia del cobalto, al grupo 10 la familia del níquel, al siguiente grupo la familia del cobre, al grupo siguiente del grupo 12 la familia del zinc, al grupo 13 los térreos, al grupo 14 los carbonoideos, al grupo 15 los nitrogenoides, al grupo 16 los calcógenos y anfígenos, al grupo 17 los halógenos y al grupo 18 los conocidos gases nobles. Bien, pasemos a los periodos. Como había mencionado, aparte de grupos, también las
elementos se dividen en periodos, que son las 7 líneas horizontales con las que se conoce a los periodos, las cuales están desplegadas de arriba hacia abajo. Igualmente se encuentran numerados del 1 al 7, lo cual sucede no solamente a su orden correlativo, sino también porque el número de cada uno de los periodos señalan el número de nivel de energía principal que los electrones de los elementos pertenecientes a un periodo específico comienzan a llenar. Eso quiere decir que los periodos representan los niveles energéticos que tiene un átomo, así como por ejemplo el hierro, que tiene 4 niveles energéticos, pertenece por lo tanto al cuarto periodo. Bien, pasamos a las preguntas y respuestas. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuántos elementos químicos hay verificados actualmente? La respuesta sería la respuesta A: 118 elementos. Hay noticias incluso de que se está llegando al elemento número 119, sin embargo eso aún no está totalmente oficializado, así que por ahora los elementos aún verificados son 118. La siguiente pregunta que nos proponemos es la que aparece en pantalla: ¿cuántos elementos tenía la primera versión de la tabla periódica? La respuesta sería la alternativa C: 63 elementos, ya que al inicio esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos y contuvo, como ya he mencionado, solamente 63 elementos. Y por último, la tercera y última pregunta que nos proponemos es la siguiente: ¿qué niveles de energía tendrá el magnesio? La respuesta sería nada más nada menos que la respuesta D: 3 niveles de energía. Esto se debe a que, ya como había mencionado, las líneas horizontales de la tabla periódica, llamadas periodos, no solamente sirven correlativamente o están puestas por orden de posición, sino también porque indican los niveles de energía que cada uno de los elementos que está incluido en ella tendrá. En este caso el magnesio, que como vemos ahí en la imagen, está en el tercer periodo de la tabla periódica. Por ello es que tendrá 3 niveles de energía. Bien, llegamos al final de esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Y eso es todo. Gracias.